Bien, entonces, como les decía, la distancia va a estar dada por la suma de los cuatro vectores, del vector A, del vector B, del vector C y del vector D. El primer vector, en el primero recorrió 350, después 200, después 150, y después 100. ¿Cuál fue la distancia que recorrió esta persona? Hacemos la suma y eso nos da como resultado 800 metros. Ahora, nos pide también el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento, al igual que en el método del triángulo, nosotros vamos a trazar un vector que una el origen con la punta del último vector. Ahí está. Y lo mismo, con la ayuda de una regla, ¿sí? Nosotros vamos a medir este vector. Si lo hacen con una regla, eso les va a dar como resultado ¿sí? Que convertido a la escala que estamos manejando, eso nos va a dar como resultado 333 metros. ¿Listo? Ya, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, como les decía, este tipo de métodos puede resultar un poco inexactos por lo mismo que nos tenemos que auxiliar de una regla, de la medida, puede haber errores. En el vector C, que nos dice que el desplazamiento es hacia el sureste, pues puede haber una inclinación más en alguien, una inclinación menos, y eso va a hacer que varíe nuestro vector resultante. Entonces, esto puede ser un poco variable. ¿Ok? Sin embargo, pues vamos a practicar estos dos métodos. Les proyecto dos ejercicios para que los realicen, por favor. Cópienlos en su libreta, por favor, y los realizan.
Ya, profe. Ahorita que confirmen sus demás compañeros, revisamos los resultados. Vale, profe. Ya, profe. Ya, profe. Listo, vamos a revisar el primero. ¿Cuál fue la distancia en el primero? 110 metros. 110 metros. ¿Y su desplazamiento? Bueno, yo conseguí una regla y me dio 9.3, o sea, 93 metros. 93 metros. Bueno, metros sobre segundo. 93 metros. ¿Alguien más? Yo en Igual me dio lo mismo, desplazamiento profe. tengo 5.6. Bueno, ¿le salieron resultados similares? Mío, sí. El mío no. ¿Cuánto le salió a quien dijo que no? ¿Jessica? 5.6 centímetros en desplazamiento. Ah, caray. Sí, fue Es mucho. que yo creo que es la cuadrícula de nuestro cuaderno que tengamos, ¿no? Ajá. Y por eso es que les comentaba al principio que trazaban sus puntos de a centímetro. Sí, yo los tengo de a centímetro. Yo creo que tiene Ahí fue cuadro mi error. chico, Sí, lo trazó y creo que los cuadros chicos miden medio centímetro cada cuadrito. Sí, de sí. hecho. Por eso es que le salió la mitad. Ah, Ok, no se ese fue el preocupe. error. Después lo corrijo. En el segundo, ¿cuál fue el desplazamiento? Perdón, la distancia. 63 metros. Ujú. 63 metros. ¿Y el desplazamiento? 270 metros. ¿Los demás qué resultados tuvieron? Igual lo mismo, profe. Ok. Bueno, como les decía, estos métodos son muy sencillos, ¿sí? Pero ahora vamos a ver un método en el cual pues ya no va a haber esas discrepancias de distancia ni de diferencia en los resultados. Ok, vamos a ver el método. Método de los componentes. En este método vamos a utilizar nosotros
No sé si tengan a la mano una calculadora científica. Si no la tienen, la pueden descargar en el Play Store, si les es posible ahorita, en lo que estamos viendo los ejemplos. ¿Sí? En el Play Store de nuestro teléfono ponemos calculadora científica. ¿Sí? Yo les recomiendo la primera que sale aquí, que dice Hyper Scientific Calculator. ¿Ya la vieron? Esta. ¿Sí? Y esa la descargan. Si no les es posible por falta de espacio, cuestión de datos, cualquier situación, podemos utilizar también la calculadora del teléfono. No pasa nada. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver algunos aspectos antes de empezar este método. En este método también vamos a utilizar el plano cartesiano. ¿Sí? Solo que aquí vamos a regresar a utilizar tanto el eje de las X como el eje de las Y. Nuestro origen sigue siendo este. ¿Sí? Nada más que aquí vamos a utilizar no solo magnitud de los vectores, sino que también vamos a utilizar ángulos. Nosotros sabemos que aquí, en el eje de las X, no hay ninguna apertura. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros 0 grados. ¿Ok? En el eje de las Y es positivo. Vamos a tener un ángulo de 90 grados. Recuerden que los ángulos abren en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia acá. ¿Ok? Si yo sigo avanzando o sigo abriendo este ángulo y llego hasta acá, aquí voy a tener 180 grados, es decir, 90 y 90, tendré 180 grados, ¿cierto? Sí. Si yo sigo avanzando y llego a este punto, ¿cuántos grados voy a tener? 90, 100, 270. 270 grados. Si yo llego hasta acá, completo todo mi círculo, voy a tener 360 grados. ¿Ok? Entonces, este concepto de los grados es muy importante porque lo vamos a utilizar en este método. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien. Profe, todo bien. Bueno, voy a poner otro plano cartesiano por acá. Si yo tengo un vector aquí que tiene una apertura de 20 grados, ¿cuántos grados tendrá el ángulo que lo complementa? Setenta. 70 grados. ¿Ok? Entonces,
Es muy importante recordar esto. Si yo tengo el valor de este ángulo, y quiero saber el valor de este, yo sé que los dos forman un ángulo de 90. Por lo tanto, si este vale 20, este valdrá 70, que complementan los 90 grados. ¿Ok? ¿Me avisan cuando pueda borrar, por favor? Ya, profe. ¿Listo? Sí, profe, ya. Julio, Ya, profe. bueno, voy a borrar. Vamos a ver el primer ejemplo. Yo tengo en este plano cartesiano, tengo tres vectores. El primero de ellos va a estar aquí, ¿sí? Que es el vector A, y que va a tener una magnitud de 100 kilómetros. ¿Ok? Voy a tener un segundo vector que va a estar acá, es el vector B, que va a tener una magnitud de 180 kilómetros. Y por último voy a tener un vector en esta parte, que es el vector C, que va a tener una magnitud de 240 kilómetros. Pero esos vectores también tienen, cada uno de ellos, una inclinación. Este va a tener una inclinación de 60 grados. Este va a tener una apertura aquí de 30 grados. Y por último, el tercer vector va a medir aquí en su inclinación 70 grados. ¿Ok? Ya tengo yo mis tres vectores con sus magnitudes y sus ángulos de inclinación. Ahora, estos vectores tienen dos componentes. ¿Sí? El vector A va a tener un componente tanto para X como para Y. ¿Sí? El vector Y va a estar aquí. Perdón, el componente Y va a estar aquí y el componente X estará acá. ¿Ok? Este va a ser AX y este va a ser
a y. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer primero que nada es encontrar la sumatoria de AX. Y después voy a encontrar la sumatoria de los componentes, perdón, de X y de Y. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Para los componentes de X, yo voy a utilizar, ¿sí?, la función trigonométrica de coseno. Y para los de Y voy a utilizar la función trigonométrica de seno. ¿Cómo voy a utilizar eso? ¿Cómo voy a aplicar esa función trigonométrica? Pues lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar la magnitud de mi primer vector, ¿sí?, que es 100. Lo coloco de esta manera. 100, el cual lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo de este vector. ¿De cuánto es este vector? El ángulo. De 60. El coseno de 60 grados. ¿Ok? Ya hice el de mi primer vector. Voy con el segundo. ¿Cuál es la magnitud de mi segundo vector? 180. Y lo voy a multiplicar por el coseno. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a Eran empezar. 480. ¿Mande? Eran 480. Aquí. Ajá. 180. Ah, Es que Este me parece confundí con el signo de igual, perdón. Bueno, aquí es donde vamos a empezar a sumar ángulos. Ayúdeme, por favor. Aquí yo tengo 60. ¿Cierto? ¿Cuánto vale este ángulo entonces? 30. 30. ¿Sí? Si este ángulo vale 30, ¿cuánto vale este? 60. 60. 60. Quiere decir que el ángulo de mi vector B va a ser la suma de 60 más 30 más 60, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este ángulo abre aquí y llega hasta donde está mi vector. ¿Sí? Toda esta apertura. Entonces serían 60 más 30 más 60. 150. 150. Por lo tanto, yo aquí voy a calcular el coseno de 150 grados. ¿Ok? Y ahora voy con el último vector. ¿Cuál es su magnitud? 240 multiplicado por el coseno. Ayúdeme. 60 más 30 más 60. Dijimos que íbamos en 150. 150 más 30 de aquí a acá. 180. 180. 180 más 70 de aquí a acá hasta donde llega mi vector. 250. 250. Es decir, de 250 grados. Y ahí tengo yo señaladas mis operaciones. Y vamos a hacer lo mismo para la sumatoria de Y. Son los mismos datos porque son las mismas magnitudes de mis vectores. Sería 100 por, pero ahora ya no sería coseno, sería seno. ¿De cuántos grados?
de 60 grados. El segundo quedaría como 180 por el seno de 150 grados. Y el último quedaría 240. ¿Sí eran 240? No, sí. 240 Sí, 240. por el seno de 250 grados. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora es el momento de hacer operaciones. ¿Sí?